Su nacimiento y su crianza. Antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué. Jeremías 1:5. A principios del siglo pasado, en la ciudad de Zacatí, más precisamente en la calle Mark Mowis, zona de pescadores, vivía una familia justa que amaba mucho a Dios y a su iglesia. Esta era la familia del señor Girgis Ayub y su esposa Elena Atía. Esta pareja fue comparada con Zacarías el sacerdote y su esposa Isabel, a quienes la Biblia describe como a ambos justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. El señor Girgis Ayub era contador y trabajaba para el señor Abdullah Beg Chedet en la provincia de Kafr el-Sheikh. Durante ese tiempo, el señor Girgis también fue responsable de cultivar 10 acres de tierra, heredó de su padre, y este terreno está ubicado en la provincia de el-Sharqiyyat. Eventualmente, Dios bendijo a este hombre y su esposa con 5 hijas y 2 hijos. Según su orden de nacimiento, sus nombres son los siguientes: Ojonahi, Mary, Ahijah, Ángel, Asís, Sudad, y el más joven de todos era Camel. Camel nació el 4/1/1922 y él fue el que Dios finalmente eligió para ser ordenado como monje. Ejomen Faltaús el Soriani, cuya fragante historia alberga este libro, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, porque la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. El señor Girgis y su esposa Elena se esforzaron mucho para asegurar que sus 7 hijos se criaran en un ambiente cristiano. Trabajaron duro para proporcionarles una buena vida, tanto social como financieramente. El señor Girgis y su esposa fueron un verdadero ejemplo de rectitud en todo lo que dijeron e hicieron. Esto a su vez se reflejó en sus hijos, especialmente en su hijo menor Camel, quien se dejaba influenciar muy fácilmente por su entorno. Cuando Camel cumplió 4 o 5 años, su padre lo envió a él y a su hermano mayor a la iglesia durante la semana para aprender los salmos, así como algunos de los himnos de la iglesia. Aquí también es donde Camel aprendió a leer y escribir. Dios también bendijo a Camel con una gran voz para cantar y pudo perfeccionar muchos de los himnos de la iglesia en un periodo de tiempo muy corto. Camel era un niño muy brillante, mostró muchos signos de madurez e inteligencia, y esto realmente lo ayudó a sobresalir durante sus primeros años. Cuando avanzó un poco en sus años de niñez, pudo caminar a la iglesia. Aquí es donde pasaba la mayor parte de su tiempo y aprendió himnos y salmos más avanzados. También comenzó a leer la Santa Biblia de una manera más detallada. Cuando sus padres lo buscaban por la casa y no lo veían, sabían que estaría en la iglesia. De hecho, ahí estaba. Cuando Camel cumplió 6 o 7 años, comenzó la escuela primaria y sobresalió. Sus amigos y sus maestros lo querían mucho. Dios le concedió un talento artístico que lo inspiró. Dibujar con gracia, se destacó en el arte y pudo crear muchas ilustraciones detalladas a través de ese talento.
Que continúe el amor fraternal. Hebreos 13:1. Debido a que Camel era el menor de sus hermanos, todos los miembros de su familia lo amaban. Sus padres no lo mimaron de ninguna manera. Camel sintió este gran amor y él también amó a su familia y respetó a cada miembro. Era muy obediente y sumiso con sus padres y muy cariñoso con sus hermanos mayores. Su madurez y su gran amor llamaron para que pareciera como si fuera el mayor y no el más joven de su familia. Por ejemplo, cuando su padre le compró un traje nuevo, prefería dárselo a su hermano y estaba muy contento de quedarse con su traje viejo. Ejerció verdaderamente las palabras de San Lucas: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tenga comida, que haga lo mismo. Lucas 1:3. Y acordaos de las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Se sabe que por naturaleza un niño es más apto para tomar y poseer objetos. Sin embargo, Camel no era así en absoluto. Además, amaba a los demás y por su verdadera educación cristiana prefería dar. Camel solía dar parte de su asignación al vecino de su familia, que resultó ser menos afortunado. También ahorraría algo de su dinero para comprar su dulce favorito para alguno de sus amigos. Cuando una de sus hermanas descubrió lo que estaba haciendo, le advirtió que avisaría a sus padres. Al escuchar esto, Camel le rogó que no lo hiciera, no por temor a sus padres, sino por temor a que se viera privado de esa bendición de dar su asignación personal. Camel aprendió esta virtud de dar de su padre, porque su padre era un hombre muy caritativo. Durante ese tiempo, el señor Girgis tenía una hermana que era viuda. Al verla así, decidió darle de su parte de su herencia de la familia, los 10 acres de tierra que estaban a su nombre, para que pudiera mantener a su familia. De hecho, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 13:14. La familia de Camel estaba rodeada de alegría y paz, y estaban unidos por el amor espiritual y el amor mutuo. Con el paso de los días, esta familia se enfrentó a una tribulación, ya que Helena, la madre de Camel, partió al cielo. Dejó atrás a su esposo y sus 7 hijos pequeños, siendo el menor Camel, que tenía entre 10 y 11 años. Este fue un momento muy difícil para su familia y finalmente el señor Girgis decidió mudarse a El Cairo, donde se establecieron en una ciudad de Shobra, cerca de la iglesia de St. George en Gazirat Podran. El señor Girgis compró una casa allí y, dado que entregó la parte de la herencia de su familia a su hermana, usó la herencia de Helena para comprar esta nueva casa en El Cairo. Finalmente, el señor Girgis se volvió a casar con una mujer justa, a quien Dios le envió para que cuidara de los niños pequeños y de toda su casa. Ella fue una verdadera madre para esos niños y los amaba y servía con suma compasión y bondad. Ellos a su vejez le devolvieron este amor. Es tal como lo menciona Job en la Santa Biblia. Porque él hiere, pero él venda. Él hiere, pero sus manos sanan. Job 5:18. Porque así dice el Señor Dios ciertamente: yo mismo buscaré mis ovejas y las buscaré. Ezequiel 34:11. El señor Girgis y su familia vivían cerca de la iglesia de St. George y el sacerdote de la iglesia en ese momento
a saber, el difunto Girgis Botros fue un hombre justo y buen pastor. Cuando supo que una nueva familia se había mudado al barrio, los visitó y los animó a unirse a la iglesia y a asistir a las santas liturgias, y así fue. Con el paso del tiempo, Kamel se volvió muy apegado al padre Girgis, que se convirtió en su padre de la confesión. Padre Girgis, a su vez, también amaba mucho a Kamel debido a sus excelentes modales y al hecho de que simplemente era un placer estar con él. Durante ese tiempo, Kamel estaba en 6º grado y continuaba yendo a la iglesia para asistir a las sagradas liturgias, así como a la iglesia dominical y a las lecciones de himnos. Al ver que Kamel estaba prosperando espiritualmente, el padre Girgis recomendó que fuera ordenado diácono, y esto se llevó a cabo por las santas manos del Papa Ioannis el XIX, el patriarca 113. Kamel continuó construyendo una relación sólida con Dios y estaba muy comprometido con la iglesia y con su amor por Dios. Kamel también cumplió con sus cánones espirituales como le instruyó el padre de confesión. Siguió con su vida como lo haría cualquier niño. Prestaba mucha atención a su trabajo escolar y vivía entre su familia. Después salía de la iglesia sintiéndose muy angustiado emocionalmente. Sin embargo, Dios vio su dolor y supo que Kamel era inocente. Con el paso de los días, el archidiácono se enfermó gravemente con mucha fiebre y ya no podía salir de su casa. Entonces Dios envió a una sirviente a visitar a este archidiácono en su casa para alertarlo de que la enfermedad que le sobrevino se debió a que acusó falsamente a Kamel. Al escuchar estas palabras, el archidiácono se convenció y llamó a Kamel a su casa, pidiéndole perdón. Kamel, a su vez, mostró simpatía y amor al archidiácono. Solo después de que Kamel dejó la casa del archidiácono comenzó a obtener la curación de su dolencia y su fiebre disminuyó. Después de unos días estaba completamente curado. Fue entonces cuando Kamel pudo servir en el santo altar de Dios y se llenó de alegría y amor. Kamel fue testigo de la obra de Dios en su vida, incluso durante los primeros años de su infancia. Defendiendo, Él también lo librará. Pasando, Él lo guardará. Isaías 31:5. Después de completar sus años de secundaria, Kamel ingresó a la escuela secundaria y fue un verdadero ejemplo de un joven puro, un joven que fue testigo de Cristo en la humildad, el amor y la tranquilidad. Fue respetado por sus compañeros y continuó impresionando a sus maestros. Después de completar su educación secundaria, obtuvo su diploma. Durante su juventud, Kamel se destacó a lo largo de su vida espiritual y estuvo profundamente involucrado en la iglesia. Esto lo calificó para unirse al servicio de la iglesia y convertirse en maestro de escuela dominical. Además de tener asignado una clase de escuela dominical para servir, comenzó a realizar algunas visitas de extensión para los niños de su vecindario. Además, Kamel también enseñó himnos de la iglesia a grupos de jóvenes en su iglesia. Claramente, Kamel era extremadamente dinámico espiritualmente y lleno de vida. Y esto fue algo que su padre de confesión, Egomen, padre Girgis Botros, notó. Padre Girgis siguió animando a Kamel y lo guió espiritualmente. Descubrió que Kamel era como tierra fértil, que estaba lista para ser plantada, y estuvo a su lado en todo lo que le preocupaba. Descubrió que Kamel tenía un gran amor por la oración y la alabanza, por lo que formuló un nuevo cañón espiritual que se adaptaba a Kamel. Consistía en varias oraciones y alabanzas. Padre Girgis le indicó que siguiera este cañón espiritual diariamente en un momento determinado en su dormitorio en casa. Kamel, por su parte, fue obediente y siguió diligentemente los consejos de su padre de confesión con respecto
respecto a un nuevo cañón espiritual. Solía orar con alegría, amor y afán, al punto que sus hermanos se paraban fuera de su habitación para escucharlo orar, alabar y cantar himnos con su voz maravillosa. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ti y te haré caminar en mis estatutos, y guardarás mis juicios y los cumplirás. Ezequiel 36, 26, 27. Camel pasó su juventud en una gran perseverancia espiritual, especialmente cuando comenzó a ayunar diariamente hasta la puesta del sol, además de abstenerse por completo de comer durante el ayuno de Jonás. En cuanto a sus lecturas diarias, sus fuentes fueron la Biblia, los dichos de los padres del desierto, así como las historias de varios santos. También desarrolló un gran amor por la oración y las alabanzas, hasta el punto de que solo dormía 2 o 3 horas cada noche. Permanecería orando y alabando a Dios por el resto de la noche, y estaba bastante contento mientras lo hacía a la luz de una sola vela en su habitación. Una noche, mientras Camel estaba inmerso en una de sus oraciones y alabanzas a Dios, sus hermanos vieron una luz brillante que emanaba de debajo de la puerta de su dormitorio. Esto era una clara indicación para ellos de que debía pasar la mayor parte de la noche en oración y alabanza. Todos estos eventos espirituales, luchas y perseverancia despertaron un anhelo en el corazón de Camel, un anhelo por el monacato. Este anhelo permaneció en su corazón hasta que se apoderó de todo su ser, al punto de que ya no pudo contener esos sentimientos en su corazón sin compartirlos con su padre de confesión. De hecho, lo hizo. Compartió todos esos sentimientos con Egumen Girgis Potros, quien se mostró muy eufórico al escuchar lo que tenía que decir. Fue entonces cuando el padre Girgis habló con Camel sobre el camino angélico del monacato, y él le brindó algunos consejos y orientación espiritual que se adaptaban a su situación. Después de esta sesión de guía espiritual, el padre Girgis se despidió de Camel y le indicó que lo que seguiría constante hasta que Dios le reservara la voluntad, después de lo cual la cumpliría. Cuando Camel regresó a casa, estaba lleno de alegría y entró en su habitación. Cerró la puerta, después de lo cual comenzó a orar, agradeciendo y alabándolo por la grandeza de su amor. Camel también agradeció a Dios por brindarle esta santa y sagrada invitación. Le pidió a Dios que completara la obra que él había empezado. Te instituiré y te enseñaré el camino en el que debes andar. Yo te guiaré con mi ojo. Salmo 32, 8. Durante
ese mismo año, las virtudes de Egomen, Padre Mina, el Baramossi, la soledad, que es más fuerte, fue ordenado para ser patriarca 112, Papa Cirilo VI. Comenzó a brillar. Padre Mina solía vivir en un molino de viento ubicado en el viejo Cairo. Al querer tomar sus bendiciones y aprender más sobre él, el padre Gerges reunió a algunos de los diáconos y servidores de la iglesia, entre los que estaba Kamel, y planearon una visita al padre Mina en el molino de viento. Cuando llegaron al molino de viento, el padre Mina, la soledad, los recibió calurosamente y les dio la bienvenida a todos, como estaba acostumbrado a hacer. El padre Mina entregó a cada persona un pequeño papel que tenía escrito un versículo de la Santa Biblia o uno de los dichos de los padres del desierto. También se sabía que cualquier cosa que estuviera escrita en el papel de cada individuo eventualmente se cumpliría. Era el Espíritu de Dios el que guiaba al padre Mina a la soledad, incluso hasta que fue ordenado patriarca. La sede de San Marcos, mientras Kamel estaba sentado entre los sirvientes, el padre Mina le dio un pedazo de papel que tenía escrito el siguiente verso: ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Marcos 8:36. Después de la primera visita de Kamel al padre Mina, la soledad, Kamel comenzó a visitarlo constantemente y le informó de su anhelo por el monaquismo. Padre Mina animó a Kamel a continuar por este camino y le brindó los consejos y la orientación necesarias. Kamel se encariñó mucho con el padre Mina y lo quería mucho. Solía pedirle consejos por muchas circunstancias que estaban todas relacionadas con su vida espiritual. Durante una de las visitas de Kamel al padre Mina, Padre Mina le profetizó que un día sería ordenado como uno de los padres de la iglesia. Al ver que Kamel había completado su carrera en la escuela secundaria, ahora tenía dos opciones para elegir: o se uniría al ejército para cumplir con su tiempo obligatorio, o tendría que pagar una tarifa si quería estar exento de él. Como el padre de Kamel estaba preocupado por su hijo y no quería separarse de él, pagó la tarifa. No quería que su hijo experimentara la dura vida por lo que los militares eran conducidos. Durante ese tiempo, Egipto estaba bajo el dominio británico y el ejército británico estaba contratando empleados y ofreciéndoles un buen salario. Fue entonces cuando Kamel presentó sus documentos y fue contratado por el ejército británico. Fue asignado a una base militar en medio del mar en un gran barco militar y permaneció allí durante largos periodos de tiempo. Kamel estaba rodeado de tranquilidad y Dios lo diseñó para él de esta manera, a fin de criarlo para una vida de mucha mayor tranquilidad en el desierto. A lo largo de este periodo, Kamel
fue una verdadera ilustración de un hombre cristiano dedicado y honesto. Tuvo éxito en lo que hizo y fue muy favorecido entre sus colegas y sus gerentes, y se ganó su confianza en todos los sentidos de la palabra. Trabajar con los británicos también resultó ser una gran bendición disfrazada para Camel, ya que aprendió a hablar inglés. Este fue un activo para él, un activo que luego usaría después de unirse al monasterio, porque solo entonces pudo leer una selección de los escritos de los padres mayores y sus historias en el idioma inglés, ya que aún no estaban traducidos al idioma árabe. Aunque a Camel le estaban pagando grandes sumas de dinero, no se quedó con nada. En cambio, distribuiría la mayor parte entre los pobres y los necesitados, y lo que quedara se lo daría a su padre y a sus hermanos. Puede ser digno de notar que el hermano mayor de Camel, Asís, también buscaba llevar una vida monástica. Una noche, el señor Gerges descubrió que su hijo mayor, Asís, había ido al monasterio de Surian en busca del monacato. Cuando el señor Gerges se enteró de las noticias de su hijo, se apresuró al monasterio porque estaba buscando respuestas sobre por qué su hijo se fue tan repentinamente. Cuando algunos de los monjes del monasterio intentaron calmarlo, se negó y exigió hablar con su hijo Asís. Cuando Asís accedió a hablar con su padre, la discusión entre ellos se acaloró y su padre le preguntó por qué lo abandonó de esa manera. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el señor Gerges obligó a su hijo a regresar a casa con él. Por lo tanto, Asís cedió miserablemente a las demandas de su padre con respecto a este asunto. Estaba extremadamente decepcionado por tener que dejar el monasterio y regresar al mundo secular. Sin embargo, su padre lo obligó a irse y así sucumbió a los deseos de su padre. Claramente Dios tenía un plan diferente para Asís, porque unos meses después Asís sufrió tumores de varios tamaños alrededor de su cuello, por detrás. Cuando recurrió a los médicos, todos concluyeron de que se trataba de quistes benignos. Sin embargo, el señor Gerges llevó a Asís a uno de los médicos más renombrados de El Cairo para buscar otra opinión. Pero fue en vano. La salud de Asís comenzó a deteriorarse a diario hasta el punto en que comenzó a experimentar dolores extremos y finalmente partió al cielo a la temprana edad de 27 años. La partida de Asís afectó dolorosamente a toda la familia, así como a sus parientes lejanos y amigos. Fue un shock extremo tanto para su padre como para su hermano Camel, y los siguientes párrafos ampliarán lo que sucedió a partir de entonces.